Punto a Punto, los saludo, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad, agradezco su amabilidad que nos esperó el día viernes porque no era para charlar tal vez algunos minutos que nos restaban y a veces el tiempo apremia y debíamos entregar en tiempo y en forma nuestra programación, pero bueno, lo tenemos y lo vamos a aprovechar porque se ha conmemorado un día no menor en la sociedad cordobesa, el día viernes. Sí, efectivamente ha sido un día muy importante, pero un día para mí lamentable. Yo creo que todo lo que sea el uso de la violencia, la destrucción, el crimen incluso, destruir una ciudad como fue el Cordobazo, creo que es una cosa que no se puede celebrar. Creo que nos muestra como un pueblo que celebra hechos de violencia y hechos de vandalismo. Es decir, las razones que puede haber para que una sociedad o un grupo de gente, no una sociedad, se manifieste y se manifieste de esa manera, pueden ser atendibles, pero una cosa es el argumento que uno tiene, que puede ser muy noble, y otra cosa es la acción. Los argumentos nobles o las causas nobles no justifican las acciones innobles y las acciones delictivas. Claro. Atropellar los derechos de los demás, destruir una ciudad, generar el caos, provocar muertes, pues, en fin, todo lo que significó el Cordobazo. Para mí, una fecha que deberíamos olvidar porque ha sido realmente algo en nuestra historia lamentable. Y lamentable porque obviamente fue una unificación de un movimiento, en este caso el obrero y estudiantil, ¿no? Convirtiéndose... No le escucho muy mal, ¿no puede mejorar un poco la audición? A ver, si me escucha mejor, Prudencio, ahí, no sé Un si... poquito mejor, un Me poco escucha un poco... mejor, sí. Digo que... Ahora sí. Perfecto. Digo que no es más ni menos que una unificación entre un movimiento obrero y estudiantil que marcó un antes y un después en la historia de Córdoba. Sí, pero un antes y un después, con una marca que realmente fue trágica. Claro. Recuerde usted lo que significó. Hubo un clima de violencia brutal, quema de automóviles y ómnibus, asalto, incendio, comercio y reparticiones públicas, heridos, muertos. Se calculaba que las pérdidas materiales que se produjeron en más de 5.000 millones de pesos de esa época, equivalentes entonces a la mitad del presupuesto del municipio local, de la ciudad. Es decir, yo no puedo entender que se pueda celebrar cosas tan tremendas como la destrucción de la ciudad. La violencia no puede ser nunca un instrumento de acción política. A Yo ver, entiendo que sí, claro. estábamos en una dictadura, en un gobierno inconstitucional, que había roto el orden constitucional. Todo lo me parece excelente, había que trabajar para que eso no continuara y ponerle freno, pero ¿qué se hace para ponerle freno? Eso hay que pensarlo. No puedo yo cometer actos tremendos, delitos brutales, para contener algo que también es malo. Si le tuviera que preguntar en una pregunta lo que usted nos está trasladando y por lo cual está dialogando sobre ese momento trágico, ¿no? A la línea de tiempo hoy y el tiempo real, ¿en qué ve la sociedad que o aceleró un montón de procesos que los otros días escuché una palabra de que se rompió la misericordia entre nosotros? Se entienda como concepto misericordia la solidaridad, la empatía, el mirar al otro. Digo, fuimos incrementando hechos trágicos como este y la sociedad empezó a desquebrajar ese formato moral. Prudencio, ¿qué le parece? Sí, yo creo que se rompió digamos, la cortesía en el trato de los ciudadanos entre sí. Perdimos el sentido republicano y democrático de poder disentir, poder estar en desacuerdo, incluso oponernos y discutir y debatir para arreglar las cosas, y las sustituimos por la violencia. Bueno, en ese momento estaba comenzando a organizarse lo que fue después una tremenda ofensiva de los grupos terroristas que sembraron el terror, que bañaron de sangre el país, y después, para colmo, cuando el gobierno militar los eliminó, cometió también errores parecidos. Es decir, se generó un clima de violencia
que en todos los órdenes se fue manifestando y que desgraciadamente, aunque no tiene la intensidad que tenía entonces, hoy todavía se vive ese clima, porque la violencia verbal, que hasta el presidente de la nación vemos que la usa insultando a sus patrones, porque en definitiva el presidente es un empleado nuestro, el que contratamos para que trabajen por nuestro favor y le pagamos para ello, nos insulta. Entonces, lógicamente, terminamos todos utilizando recursos que no deberían estar en un país civilizado, entre gente civilizada, entre personas que se supone que deben respetarse unos a otros, aunque piensen distintos y actúen de manera distinta. O sea, siempre digo que es muy inquietante hablar con alguien que pregona la historia, y digo, también en la educación primaria, a quienes por ahí, yo recién cuando usted hacía alusión al cordobazo, yo era prácticamente... estaba gestándome, digamos, ¿no? En el vientre de mi madre, pensando, digo, pero que he sido muy atento con estudiar parte, pero me gusta hablar con quienes han vivido la historia, y digo, en ese punto los historiadores también deben tener un concepto de lo que en la primaria o en la educación nuestra, ¿no? De los primeros años escolares o en la escolaridad, nos enseñan algunas fechas conmemorativas, pero no nos cuentan tal vez la realidad que puede contrastar hoy en el tiempo con lo que se conmemora o con lo que se festeja, con lo que era la realidad de sus tiempos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la Revolución de Mayo. Sí, efectivamente. Yo creo que las opiniones diversas enriquecen a una sociedad. Si todos opináramos igual, no seríamos seres humanos, seríamos una especie de robots que nos programan para actuar y pensar de una manera determinada. No lo somos, o por lo menos yo no pretendo no serlo, y pretendo que mis ciudadanos no lo sean. Entonces, va a haber necesariamente interpretaciones distintas, son distintos puntos de vista, distintas maneras de pensar, etcétera. Pero la convivencia republicana tiene que partir del respeto a la opinión del otro, aunque no coincidamos con ella. Pero ojo, de la opinión, siempre y cuando no sean opiniones intrínsecamente perversas. Si me dicen que hay que salir a matar a alguien por el color de su piel o por la religión que tiene, no lo puedo respetar. Pero si son cosas que están dentro de lo razonable, deben ser respetadas y debatirlas con respeto. Pero las acciones son otra cosa. Las acciones violentas, el crimen, la destrucción, el vandalismo, todo eso me parece que es inaceptable en una sociedad que se dice o se supone civilizada. Cuando usted plantea en una sociedad civilizada, quien nos esté escuchando en este momento dirá, pero bueno, a ver, el mundo fue mundo y hoy nos ha tocado pararnos, vaya uno a saber la franja etaria que esté hoy y en este momento escuchándonos, pero parte de la historia muchas veces es el resultado de muchas respuestas que hoy tenemos, ¿no? Y hablando de hechos y acontecimientos como el Cordobazo, que fue la fecha clave el 29 de mayo, el día viernes, ¿no? Y que si uno hace una reflexión, la sociedad tal vez hoy está tan crispada como en aquel entonces de la historia, pero con una serie de herramientas, tal vez entre la conectividad y entre la nueva forma de tratarnos ante esta sociedad republicana, es muy controversial, Prudencio. Sí, por supuesto, claro que es controversial. El hecho que estamos recordando era controversial, justamente salió por una controversia. Fue el resultado de un gobierno que no solo no supo manejar los problemas, sino que actuó con autoridad, con autoritarismo, mejor dicho, no con autoridad, porque autoridad no tenía, había surgido un golpe de Estado, con autoritarismo y avasallando derechos también. Por supuesto que había que defenderse de ello, y por supuesto que esa defensa debía hacerse con firmeza, pero no con acciones violentas, no con vandalismo, no con crímenes. No, lo que se hizo en esos días, a mí como cordobés me ha dolido el alma ver, pues yo era bastante mayorcito que usted, sigue siéndolo, en esa época, a ver, en 1969 yo tenía 21 años, y me acuerdo que vivíamos con mis padres en Plaza España, en Chacabuco, pasando Plaza España, y vi que era un día que amaneció con algo que estaba pasando, empezamos a oír en la radio en esa época,
que llegaba los obreros de Ica Renault por la avenida Vélez Arfiel marchando, la policía no los podía contener. Una Y yo me congregación, fui, digamos, ¿no? sí, curioso como era, me fui caminando hacia el norte por Chacabuco, y cuando llegué a Chacabuco, más o menos, y Boulevard Junín, como era entonces, no se llamaba el Ilia todavía ya, se estaba ensanchando. Bueno, en esa época los intendentes ensanchaban las calles para que hubiera más, ahora las estrechan. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y estaban las obras, porque se habían demolido casas para poder ampliar la avenida. Y había varias maquinarias que habían sido utilizadas y estaban incendiadas. Entonces ahí me di cuenta que había violencia. Y después al rato empezaron los tiros, los francotiradores, me acuerdo, sobre Avenida Olmos, había varios. Yo me tuve que cuidar porque en cualquier momento podía tocarme un balazo. Y terminé en la casa de un amigo que vivía con su familia, porque era de mi edad, en Olmos y Alvear. O sea, Y caminó ahí bastante, caminó bastante, Caminé bastante, siempre he sido muy caminador. Y me tuve que quedar ahí todo el día, porque esto terminó, lo continuó, y a la noche también siguió. Yo no me acuerdo si incluso se me quedé a dormir. Eso estaba por preguntar, ¿volvió? Porque iba caminando y iba viendo los hechos que se iban Sí, dando. no, me da miedo, uno estaba metiendo en una de esas cosas. Y a la tarde entró el ejército y ahí hubo también enfrentamientos y una serie de cosas. De manera de que lo viví, no lo viví como protagonista ni como partícipe, Pero sí como lo ciudadano. pude ver como ciudadano, pero que lo tuve ahí ante mis ojos. Y eso me dolió el alma. Yo esta ciudad la quiero mucho, y cuando veo que la destruyen, cuando veo que alguien rompe cosas, cuando veo que alguien parece disfrutar rompiendo cosas, como ocurre en Córdoba, aún en hechos mucho menos violentos que esto, pero voy caminando por la calle, veo cómo han destruido los frentes de las casas, hasta los letreros de las calles. Es decir, me siento muy mal, me siento agraviado, y este agravio fue evidentemente muy superior, porque creo que fueron 15 o 20 muertos. Si tuviera que preguntarle, porque yo creo que da para invitarlo una y otra vez para ir hablando también de la historia y conjugando hechos que pueden estar pasando, coincidiendo o no. Digo, si viera eso que dijo recién, yo quiero a mi ciudad y me duele mucho cuando se la rompe, o también en el ejemplo que dijo, antes se ensanchaba, ahora la achican. Digo, la pregunta a un historiador, ¿cómo ve a esa Córdoba que usted quiere hoy, por ejemplo, amanecida un día lunes con un dolor fuerte, ¿no? Que también enmarca la Argentina de un hecho trágico, criminal, y que no nos tiene que dejar pasar como sociedad de hacer un punto de inflexión, ¿no? En todo ámbito. Sí, no hay duda, estamos en una situación de decadencia que parece que no para. Hace muchos años que la venimos viendo. Yo creo que tenemos que reaccionar, pero la reacción no tiene que ser salir a romper cosas. No es la violencia la solución, siempre la violencia agrava las cosas, venga de donde venga. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comprometernos con un cambio que nos lleve de nuevo a la convivencia pacífica y respetuosa. Yo en un momento me sentí... ¿Qué frase me dijo? ¿Qué frase, la verdad? ¿Qué frase para un título? Tenemos que volver a una convivencia pacífica y que nos encuentre irrespetuosa. Irrespetuosa, sí. Yo soy médico y vivía de mi profesión. Y empezó esto a hacerme mella, y empecé a pensar, ¿yo qué estoy haciendo para cambiar, para ayudar todo esto? Estábamos viviendo ya momentos muy difíciles, porque ya el terrorismo estaba actuando intensamente y abiertamente. Estábamos ya en un otro golpe de Estado que había vuelto a romper el orden constitucional, de los tantos que hemos tenido. Yo es que tengo algo hay que hacer, y me metí en política. Cuando me metí en política, llegó un momento que entre política y medicina no había mucha compatibilidad. Son dos señoras muy celosas, no querían convivir, y me tenía que elegir una u otra. Conviví con ambas durante un tiempo hasta que me eligieron senador. Y ahí quise dedicarme full time porque no quería ir a calentar una banca. Bien. Y tuve que dejar la medicina. Bueno,
Después lo pagué caro porque cuando quise volver a la medicina había evolucionado de tal manera que yo tenía 4 hijos que querían comer 2 veces al día y había que mantenerlo. Por suerte después tuve la suerte de que me pude jubilar como legislador porque la caja de la provincia y la caja de médicos tienen un convenio de aportes, ¿no? Sí. Pero no pude hacer lo que yo quería. Esa frustración de haber dejado mi profesión y haberme dedicado a tratar de ayudar que eso cambiara y no poder hacerlo me dejó, hasta el día de hoy, lo siento como un fracaso mío, sin duda alguna, ¿no? Y porque las circunstancias no me ayudaron, por lo que fuera. Usted Bueno, sabe que siento usted que sabe que me está aportando algo como que al que nos escucha a esta hora del mediodía y prácticamente vuelto, digo siempre el tiempo es tirano, me dice la palabra fracaso y me dice la palabra no haber podido. Digo, capaz que quien demarque la historia argentina en este país que, vamos a decir así, si se puede catalogar no tan viejo, un país que tiene apenas algunos 200 y pico de no, años. no, 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 tiene 450, ¿eh? Bueno, Esta ciudad fue mirá, fundada en 1573. bueno, El invento porteño de que el país nacido de generación espontánea, cuando ellos empezaron a dominarlo, sí. no, eso no lo O compro yo. sea, qué bueno que también en mi dialéctica usted me corrija, porque también aún más sirve para decir, por eso es Córdoba, por eso en algún momento debe haber un punto bisagra de compromiso, porque si yo lo escucho a usted que me dice uno de los momentos que tal vez no pude lograr, que es poder cambiar, creo que está en la esencia de, ¿por qué no?, de los tiempos que vivimos, de poder cambiar debido a los hechos y a los acontecimientos que tenemos que transitar. Sí, yo creo que esa es la responsabilidad. Fíjate, un pueblo que una y otra vez vota por gente corrupta, por gente incapaz o por gente que nos hunde, llega un momento que deja de ser víctima para convertirse en cómplice. Entonces, acá tenemos que aplicar ese viejo dicho que en el campo es tan común: la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y yo creo que nosotros somos los dueños del país, los que tomamos las decisiones, porque votamos, elegimos a quienes vamos a contratar por 4 años para que trabaje para nosotros. Pero cuando elegimos mal una y otra vez, estamos nosotros fallando. Y yo me sentí que fallaba no porque haya votado a gente, porque nunca voté a nadie que me haya defraudado al punto de que fuera un delincuente, pero me sentí como parte de una sociedad que no estaba actuando bien. Y ahora que estoy viejo y que ya no estoy para seguir actuando en política, veo que la gente joven que es estudiosa, es responsable, es honrada, no participan, es mínima la participación que tienen en la política. Entonces vamos a seguir teniendo políticos que lo único que hacen es ver cómo beneficiarse a expensas nuestras. Prudencio, la verdad que ha sido un placer no hacer la primera vez, aseguro, y ojalá que podamos coincidir con sus tiempos para poder hablar de la historia, para poder hablar de hechos y acontecimientos, de lo que acaba de corregirme. La Fundación de Córdoba data de 450 años. Sí, sí, exactamente, 452. Fíjate Para vos, ser, totalmente 53 para ser exacto. indistinta a lo que nos instalan por ahí en Pero por hechos. supuesto, ¿y sabe por qué? Porque quieren borrar los 200 primeros años de nuestra historia en la que Córdoba era la ciudad más importante, pero por lejos, la más importante. O La sea que más poblada, la matriz de la este más país estaba en productiva, la más... Córdoba. ¿eh? La matriz de historial estaba en Córdoba. Pero claro, es que Córdoba, Buenos Aires era una aldea de contrabandistas, ahí nació la corrupción. Incluso yo mando a publicar a la revista de la Junta Provincial de Historia un trabajo que se llama Génesis de la corrupción en la Argentina, que cuento cómo desde 1590 prácticamente la corrupción nace en Buenos Aires con el contrabando de esclavos, en connivencia con los ingleses. Y cuando Buenos Aires se convierte en capital del virreinato y empieza a dominar al país, y más aún en 1810, en que ya directamente en nombre del rey nos domina a todos, esa corrupción fue extendiéndose. Y nosotros hoy estamos enfermos de corrupción. La nuestra es una sociedad corrupta, una sociedad que ve con complacencia actos de corrupción.
Eso es muy preocupante. La verdad que será para que en alguna oportunidad podamos sentarnos y charlar, lo vamos a invitar a un día al piso y poder tocar puntos claves para poder entender también, porque siempre digo que a veces lo que nos cuesta mucho tratar de interpretar es porque no comprendemos la historia y las escrituras están para respetarlas. Prudencio Bustos, Sí. la verdad, un placer de tenerlo un rato con nosotros y hablar de lo que ha sido el 29 de mayo, fecha clave para los cordobeses, y esto que recién me acabo de enterar, sinceramente, hay que decirlo, que Córdoba es la matriz de este país y por lo tanto tiene y data de 450 años de historia, que es lo más importante. Le agradezco mucho. No, al contrario, para mí también ha sido un gusto conversar con ustedes y quedo a su disposición. Gracias. Adiós. Transmite 97. Punto a punto.